¿Podría explicar más acerca de los grados que existen entre nosotros y el hombre número 4? Quiero entender. Ouspensky. Esta es una pregunta correcta, y usted puede entenderla observando a otras personas y observándose. Hay hombres número 1, número 2 y número 3 que se interesan para nada por la posibilidad de desarrollo ni por la adquisición del conocimiento, ni por nada por el estilo. Luego están los que tienen la posibilidad de cierto entendimiento, pero este se desplaza de una cosa a otra, no es un interés directo. Luego puede existir el interés directo, el comienzo del centro magnético, el encuentro con la influencia C, etc. De modo que el hombre número 1, número 2 y número 3 puede ser muy diferente. Puede estar más cerca de las posibilidades de desarrollo, más allá de estas posibilidades, o incluso sin posibilidad alguna. ¿Cómo podrá entenderse el conocimiento de las otras personas a no ser que uno esté en el mismo nivel? Ouspensky. ¿Usted quiere decir quién puede enseñar, en quién se puede confiar, etcétera? En el nivel en el que estamos, podemos juzgar el conocimiento de las personas, pero no el ser de éstas. Podemos ver, sin error, quién sabe más, pero los errores acerca del ser son fácilmente posibles. Suponga que se encuentra con alguien que sabe más que usted, pero usted sospecha que el ser de aquel es más bajo. Usted estará equivocado, porque a usted no le corresponde juzgar el ser de él. Deseche el ser de esa persona y trate de aprender de ella. No somos capaces de ver los niveles del ser que están más altos que el nuestro. Solo podemos juzgar acerca del nivel del ser en el mismo nivel que el nuestro, o más bajo. Es importante recordar este principio. ¿Este sistema es un sistema del conocimiento? Ouspensky. Este sistema no es tanto un sistema del conocimiento como un sistema del pensar. Enseña cómo pensar de modo diferente. ¿Qué significa pensar de modo diferente? Porque es mejor pensar de modo diferente. Pensar de modo diferente significa pensar en diferentes categorías. En nuestro método hay una cosa: no sabemos qué significa saber. Debemos tratar de entender lo que significa saber. Esto nos ayudará a entender qué significa pensar en nuevas categorías. ¿Cuál es el origen de este sistema? Ouspensky. No hablaré de los pormenores, sino del principio, de lo que debe ser su origen en el principio. Para que sirva a una finalidad útil, para que tenga algún peso, una enseñanza debe provenir de hombres de mente superior a la nuestra. De lo contrario, no ayudará y permaneceremos en el mismo nivel. Si una enseñanza proviene de un nivel superior, podemos esperar algo. Si proviene del mismo nivel que el nuestro, no podemos esperar nada. Tenemos bastante material para evaluar. Podemos preguntarnos: ¿fue inventado en el mismo nivel que el nuestro o en un nivel diferente? Si la cantidad de material que tenemos no nos capacita para juzgar, debemos esperar. Pero solo nosotros mismos debemos juzgar. Si digo algo acerca de ello, usted no puede verificarlo. Es útil pensar acerca de esto. Solo ustedes deben hallar las respuestas por sí mismos. ¿Fue transmitido a través de los siglos?
Ouspensky. ¿Cómo puede usted verificarlo? En cuanto a esto, aceptaré su palabra. Ouspensky. Usted no debe creer en nada. ¿Puede decirnos dónde buscar su origen y huellas? Ouspensky. En usted mismo. ¿Le fue dado algo que no tuvo antes? Con seguridad, es imposible entender el sistema hasta que uno alcance el nivel en que éste se originó. Ouspensky. El entendimiento es relativo. Podemos entender muchas cosas en nuestro nivel. Solo entonces podemos avanzar. No podemos saltar. Con seguridad, con la ayuda de este sistema podemos entender mejor acerca de nosotros mismos y acerca de la vida que con cualquier otro sistema que conozco. Si podemos decir que de él obtuvimos lo que no podríamos obtener de ningún otro modo, entonces debemos continuar estudiándolo. Debemos tener una valoración. Después de breve tiempo, uno puede decirlo. Personalmente, aprendí muchísimo de este sistema en breve tiempo y, con su ayuda, incluso empecé a entender cosas que me había encontrado en otros sistemas sin haberlas entendido. Por ejemplo, tómese el sueño en el Nuevo Testamento. La gente no lo advierte, pero allí se habla del sueño constantemente. Se dice constantemente que la gente está dormida, pero puede despertar, aunque no despertará sin esfuerzos. El sistema no solo da una explicación de sí, sino también lo que es verdad en los otros sistemas. Explica que si las personas quieren entenderse entre sí, el entendimiento es posible solamente entre las personas que estén despiertas. En la vida corriente, todo es una maraña imposible. La gente no tiende a entenderse entre sí en la vida corriente. Si tendiera a ello, la gente sería creada de modo diferente. El hombre debe completarse mediante sus propios esfuerzos. Podemos comprender esto si comprendemos la naturaleza de la voluntad y la conciencia. La capacidad de entender está conectada con esto. Si la gente empieza a trabajar con el designio de ganar la conciencia y la voluntad, empezará a entenderse entre sí. En la vida, con las mejores intenciones, hay solo yerros. Las personas son máquinas, no están hechas para entenderse entre sí. ¿Es posible entender la razón de este enredo? ¿Cuál es la finalidad de estar hechos así? Ouspensky. Ver el peligro y tratar de empezar a entender nuestra situación. La gente nunca se entendió entre sí, pero en nuestra época la situación de la vida se torna cada vez más complicada y peligrosa. Al mismo tiempo, tales como somos, la gente sirve a las finalidades de la Luna y la Tierra, pero de esto hablaremos más tarde. Es un error pensar en nuestros tiempos como si fuesen como cualquier otro. Ahora hay dificultades excepcionales y excepcionales facilidades. ¿Es probable que las dificultades se incrementen con el tiempo? Ouspensky. Sí, pero no más allá de cierto límite. Más allá de este límite, eso se convierte en una imposibilidad. Es importante comprender, no en teoría, sino viendo los hechos, que la gente no se entiende entre sí y que la situación se torna cada vez más complicada. Si la gente tiene ametralladoras, es más peligroso. Y tiene ametralladoras en muchos sentidos. De modo que
Cada malentendido se torna más profundo y más complicado. ¿Cuál es el fin? Ouspensky. No podemos decirlo. Eso sería adivinación. Ciertamente, no podemos esperar nada bueno de eso. Vea, todas nuestras opiniones corrientes sobre las cosas no son buenas, no llevan a parte alguna. Es necesario pensar de modo diferente, y esto significa ver las cosas que no vemos ahora, y no ver las cosas que vemos ahora. Y esto último es tal vez lo más difícil, porque estamos acostumbrados a ver ciertas cosas. Es un gran sacrificio no ver las cosas que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a pensar que vivimos en un mundo más o menos cómodo. Ciertamente hay cosas desagradables, como las guerras y las revoluciones, pero en el conjunto es un mundo cómodo y bien intencionado. Es dificilísimo librarse de esta idea de un modo bien intencionado. Y luego debemos entender que no vemos para nada las cosas mismas. Vemos, como en la alegoría de la caverna de Platón, solo los reflejos de las cosas, de modo que lo que vemos ha perdido toda realidad. Debemos comprender cuán a menudo somos gobernados y controlados no por las cosas mismas, sino por nuestras ideas de las cosas, nuestras opiniones de las cosas, nuestro cuadro de las cosas. Esto es lo más interesante. Trate de pensar en ello. El estudio de sí y el mejoramiento, los estados de conciencia y las funciones, los grados de conciencia, la división de las funciones, el recuerdo de sí, la mecanicidad, el estudio de las funciones de los 4 centros, la subdivisión de los centros, la atención, el aparato formativo, el trabajo equivocado de los centros, 4 clases de energía, interrupción de las pérdidas de energía, las emociones negativas, interrupción de la expresión de las emociones negativas, el cambio de actitudes. En este sistema, que estudia al hombre como un ser incompleto, se pone particular énfasis sobre el estudio de sí. Y en este sentido, la idea del estudio de sí se conecta necesariamente con la idea de mejoramiento. Como somos, podemos usar muy poco nuestros poderes, pero el estudio los desarrolla. El estudio de sí empieza con el estudio de los estados de la conciencia. El hombre tiene el derecho de ser consciente de sí, incluso tal como es, sin cambio alguno. La conciencia objetiva requiere en él muchos cambios, pero él puede tener ahora la conciencia de sí. Empero no la obtuvo, aunque piense que la tiene. ¿Cómo comenzó esta ilusión? ¿Por qué el hombre se atribuye conciencia de sí? Se la atribuye porque es su estado legítimo. Si no es consciente de sí, vive debajo de su nivel legítimo. Usa solamente una 10ª parte de sus poderes. Pero en la medida en que se atribuya lo que es solo una posibilidad, no trabajará para el logro de este estado. A continuación surge la pregunta: ¿por qué el hombre no posee la conciencia de sí si tiene para ello todos los arreglos y órganos necesarios? La razón de esto es su sueño. No es fácil despertar, pues hay muchas causas del sueño. A menudo se formula la pregunta: ¿todas las personas poseen la posibilidad de despertar? No todas. Poquísimas son capaces de comprender que están dormidas y hacer los esfuerzos necesarios para despertar. Primero,
El hombre debe estar preparado, debe entender su situación. Segundo, debe tener bastante energía y un deseo suficientemente fuerte para poder salir. En toda esta extraña combinación que es el hombre, lo único que puede cambiarse es la conciencia. Pero primero debe comprender que es una máquina, de modo que pueda ajustar algunos tornillos, aflojar otros, etc. Debe estudiar. He aquí donde comienza la posibilidad del cambio. Cuando comprenda que es una máquina y cuando sepa algo acerca de su máquina, verá que ésta puede trabajar en diferentes condiciones de conciencia y de ese modo tratará de darle mejores condiciones.